vamos a ver entonces aquí, en este caso yo diría, bueno, si yo tengo un vector y ese vector yo lo multiplico por un escalar, vamos a poner aquí que esto es un vector, mientras que esto es un escalar. Bueno, si yo tengo ese vector expresado, ¿verdad?, en componentes rectangulares, entonces el que yo diga que estoy multiplicando el vector por las componentes rectangulares sería cada una de las componentes la multiplico por ese factor. Quien dice multiplica también dice dividir entre un escalar, porque podría ser multiplicarlo por un inverso, ¿verdad? Un ejemplo, si yo tuviera un vector A igual, estamos hablando solamente matemático, ¿verdad? Aquí no lo estoy poniendo a nivel físico, solamente para ver, digamos, tenemos un vector así, 2x más 3y en componentes rectangulares, y yo quiero saber, por ejemplo, un medio de eso. Entonces yo diría, bueno, un medio de A sería un medio de 2, que es 1, y un medio de 3, que es 3 medios. Eso sería la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Dónde yo veo estas cosas en física? Estas cosas en física yo las veo a cada rato en el libro de física. Vamos a poner el ejemplo de F igual a MA. F igual a MA, ¿qué me está diciendo? Oye, la masa es un escalar. Y la aceleración es un vector. Así es que el resultado de multiplicar un escalar por un vector siempre es un vector. Si volvemos a lo que estábamos hablando de multiplicar un vector por un escalar, pero lo tenemos expresado ahora en componentes polares, entonces yo quiero multiplicar el vector A por su expresión en componentes rectangulares. Esto afecta única y exclusivamente el módulo. La dirección queda igual. La dirección queda igual. Bueno, la dirección queda igual porque ya hemos dicho que la dirección es horizontal o vertical en los casos que estamos dando ahora, pero el sentido sí puede variar. ¿Cuándo podría variar el sentido? Bueno, es que lo que pasa es que el módulo de un vector siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera que A fuera un número negativo, cuando yo voy a multiplicar por A, en el caso de que sea negativo, un vector, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que A sea 50 kilómetros en 37 grados, ¿ya? Lo que se va a hacer en este caso es que si yo lo quiero multiplicar, por ejemplo, por menos 2, ¿ya? ¿Cómo me va a afectar ese menos 2? Esta expresión de 50 kilómetros en 37 grados, ¿cómo me va a afectar? Bueno, yo tengo lo siguiente, yo tengo que, bueno, dije que me afectaba multiplicando por 2 el módulo, pero el módulo queda, perdón, el módulo queda
el módulo queda positivo, porque no puede ser de otra manera. Las intensidades siempre son positivas. Recuerda que el tamaño vendría siendo el equivalente, perdón, el módulo vendría siendo el equivalente del tamaño del vector. Los tamaños siempre son positivos. Si yo le pregunto a usted su altura, usted no me va a decir, no, es que yo mido menos 4 pies, o digo, perdón, menos 5 pies, menos 6 pies. Bien, pero ¿qué le pasa entonces? ¿O dónde influye ese signo negativo? Si no influye en el módulo, pues lógicamente va a influir la dirección. En este caso, influiría el sentido. Pero no es que esto va a quedar en menos 37. Vamos a ver qué sería el sentido contrario. Si yo tengo que esto tiene la dirección de 37 grados, ¿verdad? Si esto tiene la dirección de 37 grados, 37 grados es positivo, es decir, a la derecha, y positivo, si positivo en la horizontal, vamos a hacerlo bien, positivo en la horizontal, pero también es positivo en la vertical, ¿sí? Estamos hablando de esta dirección en específico de 37 grados. Si yo quisiera el sentido contrario, es decir, si yo digo que voy en este otro sentido, voy a tener lo contrario, voy a tener negativo en Z, perdón, negativo en Y y negativo en X también, ¿no? Entonces vemos que sale la misma dirección, porque dijimos la misma dirección tiene dos sentidos, está saliendo en el sentido contrario, porque un sentido y el contrario forman 180 grados de ángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es, a la dirección que nos han dado, si es un vector de primero o segundo cuadrante, le sumamos 180 grados para obtener el sentido resultante, es decir, el cambio en dirección que va a haber por cuestión de cambio de sentido. Mientras que si el vector nos resultara ser un vector de tercero o de cuarto cuadrante, pues en esos casos nosotros le restaríamos 180 grados. Así es que en el caso que nos ocupa, que habíamos dicho que estábamos multiplicando por menos 2 el vector de 50 kilómetros en 37 grados, la respuesta va a ser 100 kilómetros, porque siempre las intensidades o siempre las magnitudes son positivas, y este 37 grados, en virtud de este signo negativo, esto se va a significar la suma de 180 grados acá en la dirección, por lo tanto va a quedar siendo 100 kilómetros 217 grados.